Somos tu voz. Respaldado por equipovirtual.com, tu aliado en gestión de redes, identidad de marca, desarrollo web, asistencia administrativa. Equipovirtual.com. Hola, ¿qué tal? Qué bueno que estás allí y nos acompañas en este recorrido que vamos a iniciar. En esta oportunidad vamos a hablar un tema que estoy seguro que te va a ser de mucha utilidad, un tema interesante, una pregunta que muchísimas personas se han llegado a hacer, una pregunta que es útil planteársela de distintas aristas, ópticas o perspectivas. Ante todo y primero que nada, quiero comentarte que yo soy Jesús Rivero Bertorelli, soy periodista, soy educador. Desde febrero del 2018 estoy residenciado en el sur de la Florida. En marzo del 2023 obtuve la ciudadanía en este maravilloso país. Por eso me aventuro a tocar este tema que básicamente nos va a llevar a la respuesta de una pregunta. ¿Qué es mejor en Estados Unidos? ¿Tener una vivienda propia o vivir alquilado? La respuesta pareciera como muy obvia, pero sin embargo, bueno, ya veremos que hay varios factores que inciden en el cuándo, en el cómo, en el por qué tomar la decisión. Comprar una vivienda, vivir alquilado, cuánto tiempo vivir alquilado, por qué comprar una vivienda en Estados Unidos. Para ello vamos a contactar a un especialista en la materia. Estamos seguros que nos va a ayudar a brindarles todavía mejores respuestas a esta pregunta. Pero antes, por favor, permítanme, como siempre hago en estos videos, recordarles que nos puedes ayudar perfectamente, me puedes ayudar con 5 elementos. A ver, por aquí, exacto, 5 elementos. No solo a mí, sino a cualquier generador, a cualquier creador de contenidos de un canal de YouTube que a ti te guste. Dale like, suscríbete al canal, activa las notificaciones, escribe algo en los comentarios y además copia el link y comparte este video. Este o cualquier video que te guste. Haz eso de suscribirte, de darle like, de activar las notificaciones, de escribir comentarios, de compartir el link del video que te gustó en cada uno de esos canales que tú creas que son útiles, que tú creas que te brindan alguna satisfacción desde el punto de vista de esa practicidad o esas respuestas que pueden darte. Ahora, en cuanto al tema que estamos planteando y la pregunta que hemos hecho, hay varios, como les decía, hay varios elementos, varios factores a tomar en cuenta. Fíjense ustedes, en este caso particular, vamos a hablar, por supuesto, del mercado de los Estados Unidos, porque es allí donde nos vamos a centrar. Y es más, de forma más específica todavía, Estados Unidos es como demasiado grande, son 50 países en realidad que están juntos, pero que cada uno de los estados tiene diferencias, tiene peculiaridades en el mercado, sobre todo, y en el mercado inmobiliario, incluso no solo de precios, sino, bueno, toda una cantidad de elementos en cuanto a impuestos, etcétera. Pero veamos como totalidad el tema de los Estados Unidos y nos vamos a centrar sobre todo en el sur de la Florida. Fíjense ustedes estos datos interesantes. El 65% de los estadounidenses tiene una vivienda propia, pero a los 34 años de edad en promedio, cuando un estadounidense puede comprarse su primera vivienda. 65% es dueño de una propiedad para vivir, una propiedad residencial, me refiero, pero a los 34 años es el promedio en el cual el estadounidense logra comprarse su primera vivienda. ¿Qué quiere decir esto básicamente? Que se pueda comprar la vivienda en promedio a los 34 años de edad. Bueno, que pasan aproximadamente 10 años dentro del mundo laboral, un estadounidense antes de que pueda comprarse la vivienda. Esto si nos ponemos, digamos, en promedio a decir que un joven estadounidense termina el high school o el bachillerato a los 18 años, que tenga la oportunidad de estudiar en una universidad 4 o 5 años, ya está decidido de lleno en el mercado laboral, aun cuando ya haya trabajado antes, tal vez a tiempo parcial, pero a tiempo completo en el mercado laboral a los 23 años, 24 años aproximadamente. Si se compra la vivienda a los 34, en promedio, ha pasado 10 años antes de tomar la decisión. Fíjense qué interesante. 65% de los estadounidenses tienen una vivienda propia. Hay un 35% que no. 34 años es la edad promedio en la que se compra la primera vivienda un estadounidense.
Y bueno, eso quiere decir que necesita un tiempo para llegar a tomar esa decisión. ¿Cuáles son los factores? No son siempre, por cierto, económicos los que privan acá en el tema de por qué comprarse una vivienda o por qué seguir viviendo rentado o alquilado. Bueno, para encontrar más respuestas de estas preguntas o básicamente de la pregunta en la que nosotros nos hemos planteado este episodio contigo, es el por qué tomar la decisión de comprar una vivienda o por qué tomar la decisión de seguir viviendo alquilado en Estados Unidos. También hay que tomar en cuenta el tema de si realmente vives en Estados Unidos o si eres un inversor que está fuera, que por cierto, mucho del mercado inmobiliario en Estados Unidos se mueve con base a inversores que vienen de otros países, de nuestro continente todo, Latinoamérica, por ejemplo, es un gran ejemplo, pero no exclusivamente latinoamericanos. Es apetecible el mercado inmobiliario para inversores que no hacen vida en los Estados Unidos y ese es un tema que también hay que tomar en cuenta. ¿Con quién vamos a ventilar todo esto? Bueno, precisamente hemos invitado a una asesora inmobiliaria de mucha experiencia y de muchísimo éxito en el área del sur de la Florida. Vamos a conversarlo con Adriana Gómez Fontanals. Gracias por atendernos, Adriana. Un placer compartir contigo y tener la oportunidad de brindarles esta herramienta a quien pueda estar viendo el video. Pues es una pregunta que obviamente cualquiera que se baja del avión cuando llega de migrante o cuando llega a territorio estadounidense, concretamente en el sur de la Florida, una pregunta muy válida, puede tener muchas respuestas, depende de cada caso, pero siempre está allí. ¿Qué es mejor? ¿Es mejor alquilar? ¿Es mejor comprar? ¿Cuál es la recomendación inicial? Hola Jesús, y encantadísimo de estar aquí compartiendo con ustedes. Gracias por la invitación. Mira, esa es una pregunta de las más comunes, yo diría, que hay ahorita en el mercado. ¿Qué es mejor? ¿Compro? ¿Rento? Y la verdad es que es una pregunta muy amplia, porque eso va a depender mucho de la circunstancia de cada una de las personas que te lo está preguntando. Es decir, yo te voy a hablar en principio de dos puntos que son importantes. ¿Tú eres extranjero o eres local? Entonces, porque son dos posiciones bien diferentes cuando tú eres un extranjero y que estás buscando ver si llegas, rentas o compras, o si eres una persona local y estás pensando si voy a rentar o voy a comprar. Entonces, no sé para ti, como qué punto de vista te gustaría que Ah, tocáramos ok, primero. claro, ya entiendo. Puede ser una persona que no viva en Estados Unidos, incluso no tenga pensado vivir en Estados Unidos, pero obviamente le llama la atención porque es un mercado que se valida año tras año, que es una inversión sólida, que se mantiene en el tiempo y diga, ¿sabes qué? Bueno, puedo pensar en comprar una propiedad, ¿no? Pero yo lo pensaba, no, está muy bien tener ese punto de vista y es muy válido, ¿no? Pero lo pensaba más que nada en el que ya es local o piensa quedarse como local. Es decir, aquella persona que tiene visualizado venir como residente y luego aspirar a una nacionalidad o quien ya está en el territorio estadounidense. Para ese también, ¿cuál puede ser la respuesta? Cuando una persona local pregunta si es mejor comprar o vender, va a depender mucho como de la situación financiera de esa persona, de sus intereses y de su personalidad. A ver, ¿a qué me refiero? Este, cada una de las dos opciones, bien sea comprar o bien sea rentar, tiene sus ventajas y tiene sus desventajas. Cuando una persona me dice, mira, Adriana, ¿qué tú crees que puede hacer yo mejor? Yo siempre le pregunto a la persona, bueno, ¿qué es lo mejor para ti? Y le empiezo a hacer una cantidad de preguntas porque es importantísimo como conocer, por sobre todas las cosas, a la persona, saber cuáles son sus problemas o cuáles son su situación. Y ya en base a eso, ya después es muy fácil porque tú dedicas un poco tiempo a decir cuál es la solución y cómo es el proceso. Entonces, si tú eres una persona que vas a pasar tiempo, vamos a poner uno de los puntos, si tú eres una persona que vas a pasar bastante tiempo en un lugar, vamos a decir 5, 6, 7 años, ese es tu proyecto de vida, pues obviamente a lo mejor te conviene más invertir y te conviene más. ¿Por qué? Porque a pesar de que la gente dice, no, cuando yo compro, yo estoy invirtiendo mucho dinero, lo tengo paralizado, también cuando rentas, estás gastando un dinero que no te va a dar ningún producto final. Pero si eres una persona que te gusta estar fija durante un tiempo en un lugar, yo recomendaría que cuando tú sacas los números, y eso, para eso tenemos un equipo de gente y
la parte financiera, te vas a dar cuenta que los números van a dar a que es mejor invertir, que es mejor comprar. Si tú eres una persona que necesita flexibilidad, que te quiere estar moviendo de un sitio a otro, que no quiere estar fijo en un lugar, pues obviamente probablemente la renta se acerque más a tus necesidades. Em, a ver, yo siempre planteo como 3 escenarios. Si tú eres una persona que piensas que comprar significa que tiene una cantidad de costos ocultos, como son los property taxes y como son a lo mejor los intereses y todas esas cosas que implican tener una propiedad y la responsabilidad del mantenimiento, también es verdad que cuando tú comparas la inversión en el tiempo de ese valor, tú dices, bueno, al final yo tengo un asset, tengo un activo que si tú lo calculas en el mismo tiempo y yo estoy alquilando, tú dices, bueno, fue un dinero que yo tiré a la basura. La única manera que fuese mejor, va, en base a todo lo que yo he aprendido, a todos los cursos y a todas pues, todas estas experiencias que la vida me ha dado, es que la única manera que fuese mejor, bajo mi punto de vista, alquilar que comprar es cuando tú eres una persona muy disciplinada. Es decir, vamos a decir que alquilar me cuesta $3.000 mensuales y comprar con todas sus implicaciones me cuesta $5.000 mensuales. Entonces tú dices, bueno, yo tengo una diferencia de dinero ahí que probablemente si yo le invierto, se me va a hacer más rentable. Entonces tú dices, bueno, yo lo proyecto a 20 años de un préstamo y yo digo, esa diferencia entre el mortgage que yo estoy pagando y el alquiler que yo estoy pagando, soy tan disciplinada que yo mensualmente ese dinero lo voy a colocar y lo voy a ahorrar y lo voy a poner. Entonces, claro, tienes el escenario del que compra, el escenario del que alquila y el escenario del que alquila pero quiere gastar más dinero. Lo que pasa en el largo tiempo y mi experiencia me dice es que ese que entra en ese tercer escenario que dice, no, yo alquilo y ese dinero lo voy a reinvertir, terminas gastándote el dinero. Entonces, no obtienes la plusvalía que requeriría invertir ese dinero si fueses a alquilar nada más. Sí. Entonces, y además comprar obtiene ciertos beneficios que son que tú puedes descargar del impuesto de tu renta, de tus ingresos, la parte que tú pagues los intereses de los préstamos. O sea, alquilar, ¿qué ventajas tiene? Mira, soy flexible, no soy responsable de la propiedad, no tengo que cambiar nada, si pasa algo llamo al dueño. Entonces, es decir, todo depende un poco de la necesidad de cada persona. Entonces, yo, para mí es importantísimo asesorar a la gente en ese sentido, conocer de verdad qué es importante para cada persona, porque a lo mejor para mí es maravilloso alquilar o para ti es mejor comprar, Sí. pero simplemente depende de tus circunstancias, ¿no? Entonces, Claro, cada núcleo familiar incluso es un caso. sí. Porque hay algo que los latinos en líneas generales no manejamos tanto, que es el tema de que cuando tú compraste una propiedad en tu país de origen, bueno, esa propiedad pues tuvo un valor en su momento, o si la compraste a crédito o la terminaste de pagar, lo que sea, ese es el precio que tiene o que tuvo esa propiedad, ¿no? Ese, lo que tú invertiste. En Estados Unidos es bastante diferente por el tema de que anualmente debes pagar impuestos y hay una serie de cuentas que la gente debe tener presente a la hora de comprar. Por eso tal vez yo veo que hay, sobre todo el estadounidense joven, Ujú. todavía no compra. Yo creo que básicamente, no sé si estarás de acuerdo conmigo, tal vez no sabe si se va a mudar, si esa va a ser su residencia definitiva de 15, de 20 años. Y segundo, piensa que sí puede organizarse desde ese punto de vista, como tú estás comentando, y más que ahorrar, no solo ahorrar, sino invertir ese dinero extra en ese gap, en esa diferencia que le va quedando entre alquilar versus comprar. Entonces, eso es, creo, interesante que lo aclaremos. ¿Cuáles son los gastos o los costos? Porque siempre es una inversión, obviamente, comprar, pero ¿qué trae consigo el tema de comprar? A ver, te voy a responder, fueron como varias cosas que me mencionaste. Yo en estos días estaba estudiando un estudio que hubo sobre la inversión en la gente joven y hay varias cosas. Efectivamente, cuando tú estás empezando, tienes la flexibilidad de moverte de un sitio a otro, entonces no quieren como ese compromiso. Pero también es verdad que un porcentaje enorme de la gente joven tiene una deuda estudiantil altísima y eso los restringe en muchas ocasiones de invertir en propiedades.
y eso es un tema que se viene hablando hace mucho tiempo y me imagino que lo has escuchado, que no tiene nada que ver con esto, pero es los loans a los estudiantes. Entonces, hoy en día la sociedad americana está extremadamente endeudada por haber estudiado en las universidades y haber tomado un loan y esos loans se los están comiendo. Entonces, no tienen capacidad financiera como para invertir, dar un down payment y comprometerse en unos pagos mensuales. Ahora, si tú me dices, ¿cuáles son en este momento si tú me pones a mí las ventajas de comprar, te puedo dar ventajas de comprar y te puedo dar ventajas de rentar. Cuando tú compras, efectivamente tú tienes que tener una primera inversión, tienes que contar con un capital inicial para poder invertir. En el caso de que tú seas americano o residente americano, hay muchas facilidades. Obviamente también tus pagos mensuales van a depender del down payment que tú pongas. Pero vamos a decir que es una persona que quiere invertir, que tiene pocos recursos. Aparte que hay un tema gravísimo, creo que en todos los Estados Unidos, que es esa propiedad media. Cada vez se está viendo más difícil porque hay mucha inversión de propiedades de un poco mayor valor. Entonces, retomando un poquito lo que te decía, poner a una persona a dar un down payment a veces se le complica. Hay gente que te ayuda. Nosotros trabajamos con unos lenders maravillosos, o sea, con los que te van a conseguir los préstamos y te dicen, mira, a lo mejor con un 5% y tienes un trabajo estable o hasta un 10% se te ayuda a través de diferentes instrumentos a poner un down payment y esa persona lo que va a tener es un pago mensual fijo. Que entonces eso ayuda a mucha gente a organizarse. Contra un alquiler que hoy puedo pagar un monto, pero mañana el dueño me va a decir o te vas de esta casa o te voy a aumentar el precio. Entonces, hay gente que dice, mire, yo prefiero mantener una estabilidad de pago y saber con lo que cuento y qué es lo que tengo, versus un alquiler. ¿Qué es lo otro que puede pasar? ¿Qué ventajas tiene la compra a largo plazo? Efectivamente, si es menos de 5 años, bueno, yo lo pensaría, pero es una persona que va a estar en un solo lugar y sobre todo aquí en los Estados Unidos, una vez que tú inviertes, tú vas, imagínate tú, yo te estaba sacando una estadística, por aquí tengo de una compañía, el promedio de revalorización de la propiedad en los Estados Unidos está, déjame buscarlo porque no quiero decir ninguna mentira, está anual en 16,8%. Y si tú comparas eso contra la devaluación que aquí más o menos es 6-7%, o contra los intereses, definitivamente siempre tienes una ganancia. Entonces, a diferencia de nuestros países, la revalorización de la propiedad es buenísima. Y aunque tú tienes todos esos gastos, como bien mencionaste tú, que son los property taxes o los intereses, también es verdad que con el tiempo lo que tú compraste vale muchísimo más. Eso es demostrable, pues hay estadísticas y números que te demuestran que eso es así. Sí, creo No sé que si... otro punto a favor del que compra, que lo he visto que ocurre mucho, es que tal vez compre una propiedad, digamos, como un seguro, por si acaso algún día tiene que vivir allí, pero tal vez su primera intención al comprarla no es exactamente vivirla, porque es muy fácil alquilarla. Y eso entonces le va a dar siempre como una distancia entre lo que tiene que pagar mensual por el crédito, más los taxes, más todo, versus una plusvalía allí, porque digamos, si tiene que pagar 2.500, lo puede alquilar en 3.200. Estoy diciendo un número un poco al azar, pero me parece que eso también es muy válido para el que compra. Y sobre todo si no vive en los Estados Unidos incluso, porque entonces va todos los meses sumando un poco a su capital en la medida en que solo se va pagando el inmueble. Ocurre mucho eso, ¿no? Claro, por eso te dice al principio la acotación de si eres local o si eres extranjero. Para los extranjeros, invertir aquí en los Estados Unidos, que la mayoría de la gente no sabe, además las facilidades y beneficios que se consiguen al invertir. Te voy a retocar el punto de los internacionales. ¿Qué pasa? En nuestros países hay las propiedades normalmente no se aprecian igual. Tienes un problema financiero que es la situación económica del país como tal y la devaluación de la moneda. Entonces, yo te diría que el 90% de las personas extranjeras con las que yo he trabajado, para tocar el punto del extranjero, lo hacen por, obviamente, diversificación de inversión, de capital, resguardo de patrimonio. Yo creo que una de las razones principales es resguardo de patrimonio y definitivamente rendimiento.
Entonces tú te consigues que la gente, aunque el rendimiento aquí pueda ser el 5, el 6%, que ahora en este momento es mucho más, un poco mayor, la gente dice, bueno, es que a mí, por ejemplo, en Colombia me da 16%. Bueno, te da un 10, pero entonces tú le preguntas, ¿qué es un buen rendimiento para ti? Es 16% en una moneda que se devalúa y no requiere valor, o un 5% en una moneda, en una moneda fuerte, que cuando tú lo comparas entonces a nivel de dólares, el monto termina siendo mayor. Y además, la revalorización de la propiedad, entonces te das cuenta que efectivamente te conviene más invertir aquí que invertir en tus países, por más que tu rendimiento sea mayor allá, a la larga es menor. Entonces, bueno, en el campo de la parte internacional, efectivamente, la mayoría de la gente es resguardo de patrimonio, porque mantiene el valor de tu dinero y de tus propiedades, y la revalorización de la misma. En el caso de los locales, es importante siempre hacer el ejercicio, porque va a ser, depende del down payment que tú des y cómo te quedan tus cuotas. Vuelvo y te repito, las ventajas es que si tú, vamos a decir que tú pides un préstamo de 20 o 30 años, y el mismo periodo tú alquilas durante 20 años, tú es verdad, a lo mejor tuviste que pagar unas cuotas y tuviste que pagar intereses y tuviste que pagar property taxes, pero al final tú te quedaste con un asset además revalorizado. Cuando tú alquilas durante 20 años y no tienes la disciplina, que es yo diría que es casi que el 95% de los casos, de invertir esa diferencia entre una cosa y la otra, entonces perdiste tu dinero, porque de ese dinero tú no obtienes nada. Simplemente ese pago mensual fue como un gasto, nunca se convirtió en nada que te dio algo en retorno. Esa para mí es básicamente una diferencia importante, sobre todo nosotros los latinos que estamos acostumbrados a pensar, no, hay que comprar casa, hay que hacerlo. Bueno, no se sienta, hay calculadoras maravillosas que te enseñan a decir, bueno, si a mí me suben tanto los intereses o tengo que pagar tanto mensual, ¿cuánto es el retorno? Hay un ejercicio, te lo voy a poner facilito, que te dice, bueno, el promedio en todos los Estados Unidos del property tax es 1,11%. El promedio de los gastos mensuales de una propiedad es el 1%. Y encima tú tienes, vamos a poner los gastos de mortgages y de seguro. Tú sumas esos tres valores, lo divides entre el valor de la propiedad y eso te da un número. Tú agarras ese número, bueno, no quiero ser muy técnico porque no todo el mundo lo va a entender, lo multiplicas por los gastos que tú tienes, por el costo del dinero que tiene comprar o el costo del dinero que tiene alquilar, y eso te da como un factor y te das cuenta, yo te diría que el 95% del tiempo que el factor de la compra siempre es favorable. Por más Mm. que mensualmente, si yo tengo un gasto de compra, $34,000 al año, por poner un número, y tengo un gasto de alquiler de $20,000 al año. Cuando tú le aplicas ese factor en el tiempo, te vas a dar cuenta, junto con una cantidad de factores como son la revalorización y otras cosas, que comprar siempre es beneficioso, siempre y cuando se adecua a tus necesidades. Ojo, yo Claro, no estoy... claro, 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 claro. Yo creo que también, Adriana, lo que le va pasando a mucha gente cuando ya se instala o incluso cuando todavía no ha llegado a los Estados Unidos, es que tiene, no sé si la costumbre o la tradición de ir directamente a un banco, ¿cómo decirte?, comercial, un banco universal, a la banca universal de los grandes bancos donde tiene su cuenta e intentar allí pedir unos números para hacer un crédito en la casa y cuando viene a ver sale casi que despavorido o muy decepcionado, porque pareciera que ahí no está la solución y los números allí nunca dan. Es que también cuesta entender, siento yo, tú no los aclararás, que es que hay otras alternativas muy distintas a esa banca universal, a ese banco comercial clásico, el grandote, a la casa grande del banco. Entonces, cuando tú vas a esos otros, que por supuesto son sumamente legales, ¿no? La gente tiene que tener mucho cuidado, ¿no? No caer con un estafador o con un vendedor de ilusiones o una gente que te haga una trampa, pero sí, instituciones dedicadas específicamente al tema inmobiliario. ¿Es cierto? Sí, mira, una de las cosas que más me gusta a mí de todo lo que yo hago ahorita es esa parte de tener la capacidad de ayudar a la gente. El desconocimiento de gente tanto internacional, obvio, porque no vives aquí, como de gente local y que pueden caer en trampas o por desconocimiento en malas inversiones es enorme. De verdad que una de las cosas que más me gusta a mí, por eso yo digo que yo soy un asesor inmobiliario, yo soy realtor porque ese es el nombre que a uno le dan aquí, pero es
sin importar si una persona va a comprar o va a alquilar conmigo, que no es el fondo de mi propósito, es cómo llevo yo de la mano a una persona a lograr su objetivo y que ese objetivo le dé los resultados y el beneficio que esa persona está buscando. Porque sabes al final que fuiste capaz de dejar una semillita sembrada, que pudiste darle de la mano a alguien, que sabes que una inversión inmobiliaria, que es una de las inversiones más importantes que uno puede hacer en su vida porque requiere muchísimo dinero, te sientes la satisfacción de, cónchale, lo hizo bien. Y yo tengo un lema que dice mucho, turning keys into stories. Es como dándole la mano a alguien, volviste eso una historia bonita, ¿no? Entonces, sí, efectivamente la mayoría de la gente, por desconocimiento, va a acercarse a un banco, los bancos tienen tasas muchísimo más altas, y por eso uno en este medio no está rodeado de un equipo y vas escogiendo tu equipo que pueda darle la mejor herramienta y las mejores opciones a tus clientes. Entonces, nosotros tenemos lenders y yo pongo, cuando tú estás atendiendo a alguien, tú le dices, mira, entrevista a los diferentes lenders para ver con cuál te identificas mejor, cuál sientes tú que te puede ayudar mejor. Y ese lender tiene diferentes opciones en el mercado porque tiene muchísimas relaciones y siempre busca la mejor en base al perfil de cada persona. Entonces te va a decir, mira, te pongo un ejemplo, yo acabo de cerrar una transacción con unos mexicanos, una gente joven, encantadora, mira, estoy más feliz que ellos, yo creo. Y se pasearon por diferentes opciones, inclusive terminaron dando un down payment un poquito más alto, porque eso les reducía las cuotas, y con el alquiler que están obteniendo de la propiedad que compraron, se cubren y les queda un remanente, ¿no? Entonces, básicamente la propiedad se está pagando sola. Y cuando tú vas directamente a un banco, pues las condiciones de los bancos son diferentes, son muchísimo más exigentes, los requerimientos son mayores. En cambio, esta gente que está acostumbrada a tratar, sobre todo en el caso de los internacionales, con clientes, pues te van a llevar de la mano, te van a pedir todos tus papeles, te hacen una precalificación. ¿Qué quiere decir esto? Mucha gente dice, ah, yo quiero llegar y comprar, pero resulta que te enamoras de una propiedad y cuando ya consigues el dinero, consigues todos los requisitos, esa propiedad ya no está en el mercado. Bien sea y te voy a mencionar ahorita dos cosas, de reventa o de preconstrucción. Eh, por eso es chévere conseguirse, o sea, las personas indicadas, entenderlo, y a veces hay inclusive programas donde esa persona te puede ayudar a través de diferentes proyectos a obtener una visa, porque mucha gente quiere a través de una inversión venir, a través de lo que se llama un EB5, y te consiguen a través de estas inversiones visas para venirte a los Estados Unidos. Comprar la casa puede ser incluso la solución desde el punto de vista de migratorio, de estar legal. Sí, hay muchos proyectos que ofrecen el proceso de B5 para poder, y además con unos beneficios chéverísimos, porque ese dinero al final te lo terminan reintegrando. Bueno, hay una cantidad Ok, 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 interesante. Otro tema, ya que estamos en esto de compra versus alquiler, ya nos has dicho que en la mayoría de los casos, pero bueno, cada cabeza es un mundo y cada caso es diferente, pero que en la mayoría de los casos tu recomendación sería comprar. También hay distintas maneras o, ¿cómo decirte?, modelos de compra. Tú puedes comprar en ese mercado secundario una casita que tiene 40, 50 años o 20 o 30, no sé, o puedes comprar una casa que está, un edificio, casa, digo, un inmueble, ¿no? Me refiero a un inmueble que ya está por ser habitado, que está casi culminado, o puedes comprar en el proyecto, digamos, por lo menos esos tres. No sé si hay otras opciones y cuáles crees tú que en líneas generales y en promedio terminan siendo mejor para el comprador. A ver, si yo hay dos formas de verlo. Si tú eres un inversionista extranjero, y hay muchísimos proyectos de preconstrucción hoy en día espectaculares que van desde, no sé, 300, 500 mil dólares hasta 20 millones de dólares o 30 millones de dólares, lo que tú quieras. La ventaja que yo diría, dependiendo de la situación de cada persona, es que con estos proyectos de preconstrucción, tú no tienes que utilizar un down payment enorme, sino que se va pagando por cuotas, y en la medida que un proyecto va avanzando, pues tú vas, eh, tú vas haciendo pagos. Y cuando esos primeros pagos se terminan, cuando terminan el edificio, que ya estás listo para habitarlo, tú en ese momento puedes entrar con un lender
o con un prestamista. Hay proyectos que te financian ellos mismos o en el proceso tú vas buscando tus propios prestamistas y a la hora de firmar tu propiedad, pues esa diferencia la pagas con un préstamo. Pero las cuotas de pago son divididas. Entonces, para muchísima gente es más fácil o es más conveniente decir, bueno, voy para reservar una propiedad y a la hora del contrato yo doy un 10%, después cuando hacen ground break es cuando empiezan ya las bases, doy otro 10, un 15, un 20%, cuando llega al rooftop, o sea, cuando ya está el tope del edificio, pago otro 10% y el resto del 60% lo financio cuando llegue. Entonces, eso te da como un periodo de gracia de a lo mejor 2, 3 años para hacer esos pagos. A lo mejor hago un primer pago, un segundo pago y después me paso 2 o 3 años sin pagar nada y al tercer año vuelvo a pagar una vez Ok, que llegue ok, al tope ok. y después. Pero a ver si te entendí. En ese tipo de casos, obviamente la persona sí tiene que tener un capital. Tiene que tener el dinero en lo que se van haciendo las fundaciones, el primer año tal vez, en fin, 18 meses. Tiene que tener ese 10%, ese 15%. Tiene que tener en la mano un monto importante de lo que en definitiva cuesta, ¿cierto? Sí, sí, depende del valor de la propiedad, pues obviamente sí necesitas inicialmente un cierto dinero, a veces no es tan alto como la gente piensa, todo depende obviamente del proyecto y la selección que tú tengas de ese proyecto. Puede ser hay gente que da desde 20.000 o 10.000 o 30.000 dólares. Y como te repito, durante un proceso del tiempo vas pagando una parte y ya cuando llegue al momento grande tú te financias. Hay gente que consigue financiamiento para esos pagos también, pero te toma un poquito de tiempo, sobre todo porque en estas preconstrucciones tú, para poder reservar, por ejemplo, me enamoré de una unidad y se mueven bastante rápido porque en Miami particularmente hay muchísima demanda. Bueno, está Miami, está Orlando, está ahorita Tampa también tiene proyectos, pero particularmente en Miami, que hay tanta demanda en este momento, tú dices, me encanta esta propiedad y uno tiene que reservar, o sea, siempre hay como escasez y ahí también el tiempo. Entonces tú dices, bueno, yo voy a reservar sin compromiso con 10.000 dólares una unidad y ellos te dan 15 días para que tú decidas si el proceso del proyecto a ti te conviene, la forma de los pagos, entonces tienes 15 días para decir, bueno, me quedo con el proyecto o no. Esa es una de las formas. También hay lo que tú dices, el mercado. A mí me encantan las preconstrucciones, me parece una forma inteligentísima de invertir. Y bueno, te pongo otra vez el caso de mis mexicanos, que el último, que es el que acabo de cerrar, y ya casi 6 o 7 meses después, particularmente en ellos, ya ganaron 100.000 dólares sobre el valor de la propiedad. Wow. Aquí se está moviendo todo muy bien. Sí. Sí, en el caso de mercado secundario, yo trabajo mucho con precalificación, es decir, una persona que me dice, mira, Adriana, nosotros queremos buscar una propiedad que ya esté hecha, yo no quiero meterme en preconstrucción, no me interesa esperar, me interesa una casa en este lugar donde pueda alquilar, uno saca los números y los números se adecuan a esa persona y a sus intereses y al dinero que quieren invertir y quieren financiarse. Aquí el financiamiento para, aunque no me lo creas, Jesús, el financiamiento para extranjeros a veces está más fácil que para la gente local. Entonces tú dices, bueno, vamos a trabajar otra vez con cualquiera de los lenders. Aparte que para la gente extranjera es todo un proceso porque hay que ver toda la parte financiera, la parte de impuestos, la parte de si es mejor comprar a nombre tuyo, a nombre de un trust, a nombre de una compañía. Entonces, todo eso es un asesoramiento también para que esté lo más protegido el inversionista. Pero bueno, cuando tú quieres comprar una casa de second market, tienes que tener disposición más rápido del dinero. Entonces, si tú te quieres financiar, trabajamos primero el proceso de financiamiento, porque ya tú dices, bueno, Adriana, mira, mi inversión va a ser entre 600.000 y 1,5 millones de dólares, por poner algo. Entonces, buscamos tener listo todo este proceso, cosa que cuando salgas al mercado tienes la disponibilidad del dinero. ¿Por qué? Me enamoré de una casa y arrancó todo el proceso de preselección, de préstamo, de todo lo demás, terminas perdiendo la oportunidad de la inversión. Entonces, Sí, sí, además lo, que hay mucha demanda, pues, ¿no? Y no te van a dejar eso 2 meses, 3 meses allí estancado, sino que tienes que moverte rápido para hacerlo. Es muy interesante eso también porque, bueno, obvio, eso es la persona que está ya acá adentro, también lo busca como local, ¿no? Está en un apartamento, luego tienen un bebé, ¿sabes? La familia va creciendo, de repente buscas algo más grande, más estable, más importante. No es tan complicado, entiendo, tener esa precalificación, pero sí es importantísimo dar ese paso. sí, sí, yo creo que es importantísimo, bien seas inversionista local, a menos que tú vayas a comprar en efectivo, o sea, que pagues cash. Mi primera recomendación sería eso, conseguirte
hacer todo el proceso de tener un pre-approval de un crédito y después salir a buscar lo que tú quieras que se adecue a tus necesidades, sobre todo porque particularmente en el sur de la Florida se mueve muy rápido, entonces alguien se enamora de una propiedad y en el tiempo te tardaste en hacerlo y perdiste la ilusión de eso. Entonces, Ujú. y la mayoría, y lo que pasa es que, mira, Jesús, aquí hay mucho licenciado. Aquí sacarse la licencia de real estate, te puedo contar que es lo más fácil del mundo. Estudias, te sacaste tu licencia y la gente no se prepara. Eso es como cuando a ti te dicen, mira, aquí está, sácate, toma, aquí tienes la licencia de piloto o de médico, ve a operar, ve a volar un avión y te dice, bueno, ¿y ahora qué hago? Pero en este medio la gente, bueno, ¿qué me importa? Yo me voy a ganar una comisión. Entonces te ven, no te asesoran, no se toman el tiempo con la persona de ver si es de verdad lo que esa persona necesita, ver si los números se adecúan a esa persona con sus ingresos. Entonces, eso es lo que yo creo que dentro de la inversión del real estate, eso es lo más importante, cómo me precalifico, veo si los números son los que son, si la zona donde yo estoy es la que me conviene, porque además me quiero poner en un lugar donde voy a tener hijos y son importantes los colegios, porque aquí cuando tú te mudas a un lugar es importantísimo los colegios que están cerca de donde tú te quieres mudar. Entonces, es ver si ese es el valor real de la propiedad, porque mucha gente dice, ay, sí, sí, y nadie te dijo, mira, ¿cuál es el valor real de esa zona? Y decidiste invertir y te diste cuenta que pagaste mucho. Ujú. Entonces, Ok. es ir Ujú. de la mano y acompañando a la persona. Mira, esta es la zona que tú estás, mira, esto es lo que vale en este mercado, esto es Sí, lo que sí, sí. tiene, Sí, esto sí, 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 totalmente de acuerdo. Porque además uno viene con una mentalidad, porque nuestros sistemas económicos son diferentes. Venga o estés afuera invirtiendo, porque es como, siempre hay como una especie de, ¿cómo decirte? Precio de venta al público o un PVP, ¿no? O es como un tope. Aquí es un libre mercado. Entonces, lo mismo, exactamente lo mismo. Es más, dos asientos de avión, yo siempre pongo este ejemplo, pueden costar 100, $200 de distancia y estamos sentados uno al lado del otro. O sea, tú puedes haber pagado $100 menos que yo en el mismo vuelo, la misma hora, exactamente lo mismo. Te van a dar el mismo juguito porque ahora no dan ni café, lo que sea, ¿no? Pero lo mismo pasa en las propiedades, creo yo, ¿no? Te puedes comprar una casa y resulta que la de al lado estaba en $150,000 menos, por decirte una cifra cualquiera, ¿no? O al revés. Te compraste una y la de al lado la compraron casi que en $200,000 más. Siento que hay que tener mucha paciencia. No puede ser un tema de yo quiero ya, dámelo ya, porque del apuro queda el cansancio, decían nuestros abuelos, ¿no? Sí. Totalmente de acuerdo contigo. Hay gente que está muy atorada y dice, sí, y yo le digo, ya va, vamos a tener paciencia, vamos a hacer una oferta. Mi función dentro de todo esto es negociar también la mejor opción del cliente. O sea, por ejemplo, por muy allá que te parezca una propiedad, y recientemente estoy con una pareja de gente joven trabajando en la ahorita y están enamorados de una de las casas, y yo le digo, está demasiado overpriced y date tiempo, tiene X cantidad de tiempo en el mercado. Entonces, claro, porque uno tiene acceso a gente que dice, ah, yo veo por sí, yo veo por sí, bueno, pero sí lo sabes que es como un algoritmo y él te va poniendo. Pero nosotros tenemos acceso a través de nuestra licencia al MLS, que es donde está todo lo que de verdad está pasando, ahí tienes todas las estadísticas, tienes todos los números, entonces yo me meto, analizo cómo está el mercado, yo digo, mira, eso está overpriced. Bueno, tú lo quieres pagar overpriced, yo lo respeto, pero mi función es decírtelo, mi obligación es decirte, mira, este es el precio promedio, yo puedo llegar a negociar tanto y vamos a hacer el intento. O sea, lo peor que puede pasar es que te apures y después te arrepientes y dices, no, no me dijeron nada. Como Cierto. yo le daba a una amiga, ojalá cuando nosotros compramos, ojalá a mí me hubieran llevado por el 10% del proceso que a mí me gusta hacer entender a la gente. O sea, hubiera hecho tantas cosas diferentes. Ojo, me encanta donde estoy, nos encanta donde vivimos, pero creo que sí pudimos haber hecho cosas diferentes. Entonces sí, hay que tener un poquito hay que estar listo y a la vez hay que tener paciencia. Sí, sí, O sí, sea, hay que es cierto. manejar entre unas aguas ahí, como dices tú, del apuro solo queda el cansancio. Otra cosa que yo siempre me pregunto, a lo mejor tú tienes alguna respuesta, en el caso de la Florida concretamente, pero creo que la historia se repite prácticamente en todo Estados Unidos. ¿Por qué no construyen mayor cantidad si hay demanda? Porque pareciera ser relativamente sencillo, uno lo dice muy fácilmente, ¿no? Construir las casas y pudieran hacer muchas más. Porque además hay inversionistas que pudieran hacerla. No lo hacen porque precisamente cuiden la oferta y la demanda. Hay algunas regulaciones, porque además espacio, cuando tú ves en el sur de la Florida, la verdad hay mucho. Tal vez no solo para casas, sino quitar una zona residencial de casa y montar unos edificios. Porque no hay más construcción, es lo que te quiero decir.
A ver, aquí particularmente en Miami hay muchísima construcción. Como hay tantas compañías grandes que están moviendo sus headquarters para acá, porque se han dado cuenta que Miami es un punto medio para ir hacia, hacia el oeste del país, para ir al sur, para ir a Europa, se ha vuelto como un hub importante. Tienes el puerto más grande de todos los Estados Unidos a nivel de importación y exportación. Entonces, hay una demanda de un mercado con un poder adquisitivo un poco más alto. Inclusive, tú te vas dando cuenta que hay ciertas urbanizaciones que a la gente la han ido desplazando y te pongo Hialeah, uno pasa por ahí y tú no te puedes imaginar el nivel de construcciones que están haciendo ahí de edificios y lo que han hecho es comprar, comprar, comprar. Aquí mismo en Brickell, edificios chiquitos han ido comprando a la gente y va sacando a la gente y tú dices, bueno, ¿y para dónde uno se va por lo que te dan, no? Hay muchos nuevos proyectos hacia Homestead. O sea, la gente de clase media baja, trabajadora, que estaba aquí en Miami, se ha tenido que ir moviendo hacia las afuera. Sí hay muchísima construcción, efectivamente hay también muchísimas regulaciones, pero la inversión grande, mira, ha venido de gente de New York. Tú no sabes la cantidad de constructoras y developers de New York, de California, de Europa que han venido, pero se han dedicado a proyectos como de más alto nivel. El Skyline de Miami, y a mí me encanta tomar fotos y digo, bueno, en 8 o 10 años va a ser totalmente diferente. Sí hay mucha construcción, sí hay mucha regulación también por las alturas, hay zonas, sobre todo porque el aeropuerto de Miami está como cerca de la ciudad, entonces tienes regulaciones de alturas, inclusive todos estos rascacielos que están haciendo han tenido que pasar por un proceso no solamente de la ciudad, sino de la FAA, que es la que controla la parte aérea, y bueno, sí hay, pero creo que están enfocados en un target Ok, ok. diferente. No es que no haya entonces una cantidad importante de nuevas viviendas, sino que tal vez, bueno, todo es un negocio al final del día. Obviamente, si yo soy un developer, un constructor, pues no soy, digamos, la hermanita de la caridad o la Madre Teresa de Calcuta, sino estoy buscando, obviamente, que esa inversión tenga una retribución. Es lógico. Te Bueno, quería, te quiero ajá, agregar una cosita claro. más. Miami siempre ha sido como el lugar de resguardo patrimonio de los latinoamericanos. Entonces no tienes nada más la demanda de la gente local, sino tienes que el latinoamericano invierte aquí por resguardar y se siente más seguro porque definitivamente pues la plusvalía y la apreciación de la vivienda aquí es mayor. Entonces tienes muchos factores jugando en todo esto. Sí, sí, sí. No, y en Miami hay mucho dinero viejo de otras partes del mundo, como llaman a veces, ¿no? Es decir, familias de tradición de otros países que invierten, y uno va por allí, por esas calles de Coral Gable, por ejemplo, Pinecrest, qué sé yo, uno ve unas cosas que tú dices, wow, auténticas mansiones, ¿no? Y tal vez de gente que ni siquiera está viviendo allí, bueno, ni hablar de otras propiedades, pero está muy bien, da para mucho. Por cierto, tú le recomendarías, hay muchas personas que dicen, ¿sabes qué? Yo no voy a poder pagar, digamos, esa calidad de vida o ese costo de la vida que tiene el sur de la Florida. Por eso me voy, no sé, a Dallas, me voy a otra zona de los Estados Unidos, en alguna parte en Texas, a Carolina del Norte. ¿Tú crees que es un buen cambalache ese? Ah, vuelvo un poco como a mi base, depende de lo que cada quien esté buscando. O sea, yo no soy quien para decirte está bien o está mal. Yo te pregunto a ti qué es lo que tú quieres, qué es lo que tú necesitas. Hay mucha gente que se ha mudado a otras partes, pero si, a ver, si tú estás buscando inversión o compra y lo que quieres es un retorno a cambio, o sea, que tu propiedad valga más o que que sea una buena inversión, pues obviamente te voy a tratar de orientar hacia un lugar donde eso sea así. Miami, Austin, bueno, New York siempre, pero Austin tiene ahorita, es como Miami, se ha vuelto una de las ciudades más importantes porque también se ha movido, ha habido mucha locación de grandes inversores allá y de headquarters de compañía. Entonces, al final lo importante o la base, tu decisión es cuáles son tus necesidades. Sí, claro, es lo personal. Fíjate que yo te tengo un caso de una gente bastante cercana, ya casi retirados, todavía activos, ¿no? Ellos tenían una casa muy linda en Miami Shores
que claro, se fue revaluando, porque bueno, quedó allí en un sitio que la verdad es que, bueno, le dieron un dineral por la casa y lo aceptaron, sí, solo sí, porque uno de los hijos de la familia, ya grande, está en Detroit, que es una Ya. ciudad, ¿sabes? Que ha quedado como muy poco poblada, que no tiene tanto atractivo. Y bueno, para hacerte el cuento corto, a ellos le dieron algo así como 1.700.000 por la casa y se compraron una 3 veces más grande por 280.000. Imagínate tú la diferencia, ¿no? Además, es una negociación cash. Pero hay una razón de ser. Van a estar cerca de los nietos, los hijos, lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, no es solo un tema económico. Porque hay gente que hace esos buenos negocios, pero después se arrepiente, porque que termina en un sitio que le deprime, que no le gusta, que no tiene asidero allí, ¿no? Claro, eso depende mucho efectivamente que tengas una motivación que respalde. Yo he visto bastantes casos aquí en Miami donde la gente le dice a la mamá o a sus papás o a su abuelo, vente, quédate con nosotros, y es un dinero con el que tú vas a poder vivir y tener tranquilidad. La gente mayor tiende a mudarse mucho menos y dice, yo me muero aquí. Pero cuando consiguen una motivación que los lleve a tomar una decisión de ese tipo, es efectivamente porque hay algún hecho que los jala. Y no se arrepiente porque a la final lo que están buscando es estar cerca de su familia, y decir, bueno, tengo cierta paz, cierta tranquilidad, lo que me queda de tiempo voy a disfrutar de lo que tengo. Entonces, pero vender como negocio en este momento, si yo tuviera una propiedad en Miami, me dice, mira, te doy tanto y sales, bueno, ¿y qué compro con esto? A menos de que vaya a invertir en otro tipo de cosas. Me meto en una preconstrucción, mientras tanto me voy para otro lado, pero sé que este dinero lo estoy reinvirtiendo. Pero si es mudarte por ganarte un dinero, y depende de eso, depende de tus circunstancias, depende de si efectivamente tienes algo que te lleva que sea mejor, o sea, que con tu salida vas a obtener algo mejor, pero Sí, no para sí. detrimento tuyo. Sí, sí, no para quedarte con la plata, pero en el medio de la nada, por ejemplo, ¿no? Ahí olvidado remotamente y con aquel frío, que por cierto es una de las cosas que nosotros los latinos seguimos buscando aquí en el sur de la Florida, porque ese es sin lugar a dudas un punto, ¿no? Preferible un poco más de calor que no tanto frío. Mucha gente mayor lo que sí ha hecho es reducirse. Entonces, en este tipo de cosas han conseguido la oportunidad de vender propiedades grandes y reducirse a propiedades más pequeñas. Y muchas veces, increíblemente, casi por el mismo valor, porque se quieren acercar a la playa, o sea, porque quieren waterfront, o porque entonces dicen, bueno, no me importa, me fui de un lugar a otro, a lo mejor me quedó un poquito de dinero, pero estoy donde quiero estar, estoy reducido, tengo ahora la playa. Entonces, por eso te digo, depende mucho de cuál es tu motivación para eso. Bueno, magnífico. Excelente esta conversa, Adriana. Estoy seguro que mucha gente, bueno, habrá sacado ya sus propias conclusiones y habrá muchas que tendrán preguntas para hacerte, porque nos has comentado desde el principio que, bueno, cada caso es distinto, cada familia tiene su realidad, su situación y que te gusta conocer todos los detalles. En ese sentido, quien quiera comunicarse contigo, por favor, bueno, igual vamos a dar los datos en la descripción, pero ahóndanoslos por allí, a viva voz, si eres tan amable. Y además que quiero contar que yo no estoy sola, estoy con mi grupo que se llama Elite Property Group. Después te doy lo comenzamos ya como equipo hace, ya en el social media y todo, pero mire, me pueden contactar a mi celular que es +1 para los que sean aquí en Estados Unidos, 786-869-0005. 786-869-0005. Y mi email es a Gómez con Z roca3@gmail.com. Muchísimas gracias. Muy amable ¿No? por estos minutos. Adriana Gómez Fontanal, asesoría inmobiliaria, acompañándonos. Gracias, Jesús, y feliz de poderle dar la mano a quien lo necesite. Somos tu voz.